yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me in. Bueno, pues en este video estaremos hablando de lo que es la etapa 3, la cual se trata sobre el razonamiento discursivo y de cómo es que el razonamiento discursivo se relaciona con nuestra habla del día a día, así también explicando cuáles son sus elementos, su importancia y cómo es que con estos elementos podemos seguir o sí, podemos hacer como que pasos para llegar a un método y ese método, o sea, nos llevaría a lo que es el razonamiento discursivo, como por ejemplo las inferencias, la argumentación, la interpretación, el análisis, la síntesis, así como también el uso de las analogías. El razonamiento. El razonamiento se define como una serie de conceptos, las cuales están encaminados a demostrar algo, o persuadir, o tal vez mover oyentes o lectores. Es la facultad que nos permite solucionar problemas, extraer conclusiones, aprender de forma consciente de los hechos, a través de, pues, estableciendo ciertas conexiones causales y lógicas, pues, entre estos. En la comprensión lectora, el razonamiento discursivo pues refleja el esfuerzo del lector por tratar de comprender o de llegar más allá de la lectura y pues profundizar en el contenido del texto. Esto implica que se establezca un diálogo con el mismo texto y tome una postura crítica frente a él, de tal forma que podrá interpretar el contenido del texto. El razonamiento discursivo pues es muy importante en la elaboración de ensayos y en la presentación de un resultado de alguna investigación o tal vez en el proceso de es importante pues llegar a una conclusión, ya que pues es implícita en el razonamiento. Para llegar a un proceso de razonamiento discursivo debemos de tomar en cuenta algunos elementos o pasos, los cuales son la inferencia, la argumentación, la interpretación, el análisis, la síntesis y también el uso de diferentes analogías. Todo esto es algo que nosotros utilizamos diariamente, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien nos está hablando y pues nosotros estamos haciendo inferencias acerca de... La argumentación es el proceso donde se emiten opiniones en favor o en contra de cierto tema. Se fundamenta en hechos y se trata de convencer a una o varias personas del tema o situación tratado. Ahora, tomando el tema del análisis, empecemos con una definición sobre este mismo. El acto de analizar consiste en identificar los componentes de un todo, es decir, hablamos de algo en general, en su totalidad. Este todo luego es separado para así examinarlo con más cuidado, cada una de sus partes, y más a fondo cada cosa que este todo estaba compuesto. Al analizar un texto, ciertas actividades son necesarias como las siguientes. La realización de una lectura comprensiva es necesario para después analizar lo que se ha leído. Es muy importante saber de lo que estamos leyendo. Esta actividad es completamente necesaria como paso previo al trabajo en un texto. Elaborar un resumen es otra de las actividades, haciendo que los componentes de un todo se unan eliminando o borrando las ideas innecesarias del texto mismo, haciéndolo así más breve. Haciendo eso nos facilitamos nuestro trabajo del analizar. La actividad de esquematizar es otra de las actividades, en donde se refleja la capacidad de descomponer una unidad en sus partes, abriendo ramas ordenadamente que explican a más detalle el elemento principal, o sea, la idea más importante. Otra es redactar un juicio personal en donde la capacidad crítica se manifiesta al ser juzgado razonadamente sobre la validez de un testimonio ajeno. Ahora vamos a hablar sobre la interpretación. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. Cuando se realiza la traducción de algún discurso, por ejemplo, se le puede denominar como interpretación, ya que se facilita la comprensión. La interpretación es un tipo de intervención que acomoda un lugar especial en el acto a la verdad, ya sea en el sentido de lo que realmente se quiere decir o en un sentido revelatorio. Cuando alguien interpreta un hecho que sucedió o en su defecto algún tipo de contenido material, pasa a ser comprendido,
e incluso expresado por esa persona de una nueva manera de expresión, siendo también de alguna manera fiel al objeto y nunca dejando atrás su sentido de autenticidad para que sea interpretado. A ese proceso se le denomina como interpretación. Obviamente, la interpretación supone una operación bastante compleja en la cual intervienen múltiples factores, condiciones, finalidades e incluso situaciones en las cuales es plausible nuestra interpretación. Por este motivo es que, por ejemplo, en un mismo hecho, acontecimiento u objeto pueden haber varias interpretaciones. Esto también se puede deber a el perfil del intérprete, por ejemplo, su situación social, económica, cultural, su formación, etc. Básicamente se puede afirmar que no puede existir comprensión alguna de cualquier cosa sin antes haberlo interpretado. La síntesis es un escrito en donde se denotan las ideas principales de un texto. A diferencia de un resumen, la síntesis presenta las ideas y opiniones generales del autor y es aquel escrito en el que se presentan las ideas dispersas a plasmarlas en un solo escrito a donde se relacionan entre sí. Este recurso utiliza términos claros y breves y también puede utilizar sinónimos para así hacer un texto más personalizado y más claro. La síntesis relacionada con el habla se puede ver en como una persona esté contando algo a alguien y lo trata de hacer más claro y llegar al punto, ya que si le da muchas vueltas puede confundir al que lo esté escuchando y lo puede aburrir si es muy largo. Antes de sintetizar algo, se analiza y se interpreta el texto o lo que se vaya a decir para así lograr dar el mensaje claro que se quiere dar y de la manera que se debe dar, incluyendo todos los puntos más importantes del tema. Analogías son una relación o un parecido, una semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. La palabra analogía proviene del latín analogía, que significa proporción o semejanza. En el aspecto lógico, pues las analogías nos permiten comparar un objeto con otro, sus semejanzas, sus diferencias, entre otras cosas, y nos permite la deducción de un término desconocido a partir del análisis de la relación que se establecen entre los dos términos. También podemos decir que las analogías nos posibilitan una vía inductiva de argumentar, o sea que nos permite intentar representar un pensamiento o experiencia respecto a un objeto a través de una comparación de distintas dinámicas o situaciones.